Bueno, yo no sé el grado de conocimiento que vosotros los asistentes tenéis sobre esto de la sabiduría hermética, ¿no? Porque para mí, que estoy como muy enfrascada en estos temas, me parece obvio que toda la humanidad sepa esto, pero luego me doy cuenta de que a lo mejor es algo que suena y no se sabe exactamente a qué nos estamos refiriendo. Recuerdo hace años que cuando nosotros queremos darle nombre a la filosofía, porque sabemos que la filosofía en sí queda como algo muy seco, muy como sin fuerza, sin alma, sin gracia, ¿no? Y hay cierto reparo con esto de la filosofía, menudo rollo me van a meter, ¿no? Entonces siempre le hemos querido poner un apellido a la filosofía, ¿no? Entonces hicimos un cartel, hace ya muchos años de esto, que ponía introducción, curso de introducción a la sabiduría hermética. Y entonces salió un chiste en el periódico, Soria, que era el dibujante del periódico Ideal, que se veía a dos que iban por la calle, era muy gracioso, era muy socarrón, muy granadino, Soria en su chiste, ¿no? Y entonces el chiste decía, ¿y si es hermética, cómo se introducen? Y claro, eso nos lleva a que a veces la palabra hermética es algo muy cerrado, ¿no? Y algo que en lo cual no se puede entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo se introducen en un sitio, en una cosa que dicen que es hermética? Espero que alguno de vosotros ya con esto hayáis dado cuenta de que no es de eso de lo que vamos a hablar, de las cosas que se cierran y no se pueden abrir, ¿no? Al contrario, hablaremos de otras cosas que sí se pueden abrir para bien nuestro. Claro, yo en relación con el progreso de que hablaba Juan Manuel, que es el tema de este ciclo que lo estamos haciendo en todas las sedes de Nueva Acrópolis del mundo, en más de 60 países, se está haciendo algo relacionado con el Día Mundial de la Filosofía porque es nuestro métier, ¿no? Nuestro trabajo es la filosofía. Pues participé en Madrid, que han organizado también una jornada, han hecho muchos diálogos con profesores de filosofía, de aquí, de ayer, y yo hablé también, en nombre de Nueva Acrópolis, hablé también del progreso y la filosofía. Y me ha servido esta de hoy, ¿no? Porque ahí hay mucha reflexión sobre qué necesitan hoy las sociedades y el mundo, ¿no? Hay una reflexión de Giovanni Reale, que os recomiendo porque es un libro extraordinario, que se llama La filosofía antigua, remedio para los males de hoy, algo así, ¿no? Para las enfermedades, me parece que es remedio para las enfermedades de hoy. Y era interesante porque las conclusiones a las que llegaba, pues yo decía, mira qué bien me va a venir a mí lo de la filosofía hermética, aunque vosotros no habéis oído la charla anterior, porque yo al final llegué a la conclusión de que lo que nosotros llevamos haciendo durante tantos años en Nueva Acrópolis, en nuestras actividades y en nuestros cursos, etcétera, es justamente lo que mucha gente ya dice que necesita el mundo de hoy, que es pensar de otra manera. Es decir, cambiar nuestra representación del mundo y volver a pensar, ¿no? Esto también entronca con algo que también dicen, yo he publicado hace poco un libro sobre los filósofos, los primeros filósofos, cómo surge la filosofía en el mundo clásico, en el mundo griego arcaico, del siglo XVI, XVII, XVI o VII a.C., y cómo es un despertar. O sea, la filosofía interviene ahí, surge de una manera muy impresionante, surgen esos grandes seres, Tales, de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, todos estos filósofos que llamamos presocráticos, como es el despertar de un mundo, que es ese mundo griego arcaico, que supera una edad oscura, la llamada edad oscura se le llama, de casi 4 siglos, donde no había nada, no había escritura, se había olvidado el mundo micénico, el mundo cretense, en fin, un momento de oscuridad, y sirve la filosofía para alumbrar un momento mejor, ¿no? Un mundo mejor que surge, indudablemente. Y entonces, en ese sentido me interesa mucho comprobar cómo en determinados momentos
aparecen este tipo de iniciativas, ¿no? Uno, de que estamos del mundo arcaico, y otro en el momento en que aparece el hermetismo. Ya vamos a entrar un poco, porque estoy variando, ¿no? Vamos a concretar de qué vamos esto de la sabiduría hermética, ¿qué es? Pues es una tradición muy interesante que aparece, que se despierta en el mundo, lo que se llama el mundo helenístico, Alejandro Magno, ¿no? Sabemos Alejandro Magno, conquista el imperio persa, ¿no? Y se hace, bueno, el sitio preferido es evidentemente Egipto, ¿no? Es decir, en todos los sitios, es decir, todos los lugares del imperio de Alejandro, que le duró poco a él, pero luego durante 1000 años permaneció el mundo griego en toda la zona de Oriente, ¿no? Entonces, en ese momento de cambio tremendo, pues ahí se produce una transferencia, en el caso de Egipto, y eso también podríamos aplicarlo también a Mesopotamia, pero el tema de hoy es el de Egipto, se produce una transferencia de sabiduría del mundo egipcio al mundo griego. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que estamos hablando del siglo IV, III a.C., y yo creo, esa es una interpretación mía, yo pienso que los egipcios se daban cuenta que su mundo se acababa, se estaba terminando, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo los ptolomeos reestructuran mucho, les dan nueva auge a una serie de lugares de sabiduría especiales. Uno de ellos, muy importante, es Hermópolis, ¿no? Ahora se le llamaba Hermópolis, pero en realidad era la ciudad de Tot, que era su divinidad relacionada con la sabiduría. Tot es el hijo de Ra, que es como la divinidad que preside todo, y no solamente es hijo, sino que además es su palabra, es el logos de Ra. Entonces, en ese sentido, se hacen unas reformas importantes, parecidas a otras reformas que hubo antes en la historia de Egipto, porque en Egipto hubo varias edades medias, ¿no? Como en todos la historia es cíclica, ¿no? No va todo más cada vez mejor, como creemos ingenuamente en nuestro materialismo maravilloso consumista, creemos que cada vez vamos a ser más ricos, ¿no? Y los productos interiores brutos de esto, cada vez más brutos, o sea, cada vez más productos. Eso no es así, el tiempo es cíclico y la historia lo demuestra. Entonces, en ese caso, en el caso de Egipto, hicieron una fórmula que ya la habían probado en otro momento, y para no alargar, no voy a hablar de ello, en otro momento habían probado esa receta, ¿no? Que es como hacer una síntesis de su sabiduría, de sus conocimientos, reordenar todos los escritos, todo lo que quedaba de esas tradiciones, darle una nueva forma, y los ptolomeos, es decir, los sucesores de Alejandro, en Egipto eligen la ciudad de Tot, eligen la figura de Tot como esa deidad relacionada con la sabiduría. Y bueno, pues allí donde en Hermópolis se encuentra un gran foco de conocimiento, de investigación y de todo eso que ya sabemos que tenían los egipcios, porque si no, no hubiesen podido durar tanto ni hubiesen podido hacer lo que hicieron en su civilización sin tener importantes conocimientos de todo tipo, ¿no? Entonces, en ese momento se inicia ese renacimiento egipcio, y ese renacimiento egipcio toma contacto con todas las tradiciones griegas, ¿no? Hay como un diálogo entre griegos y egipcios. Y se dan cuenta los griegos que ellos también tenían una deidad de sabiduría, que era Hermes, que los egipcios tenían a Tot, que ellos tenían a Ra y los griegos tenían a Zeus. Es decir, empiezan a hacerse correspondencia entre unas teologías egipcias y las teologías griegas, y se encuentra como una suerte de sincretismo. Ese fenómeno del sincretismo o del eclecticismo, que también se da en esa época, es una manera de hacer una recapitulación. ¿Qué sabemos?
¿Qué hemos aprendido, ¿no? ¿Cuáles son esas escuelas de filosofía que nos han llegado? Pues eso hacen también los egipcios con la suya. Y el resultado de esto, ¿cuál es? Pues el resultado es que evidentemente en Egipto, durante toda la época helenística, sobre todo en la ciudad de Alejandría, fundada precisamente por Alejandro, con su biblioteca, con su nivel de investigación altísimo, de recopilación de todos los documentos de la época, de la historia, del pasado, de Oriente, de Occidente, con su puerto que se comunica con todo el mundo, todo el orbe. En ese mundo del Renacimiento va a surgir también allí, surge precisamente el neoplatonismo, surge una nueva lectura, vuelven otra vez al origen de la Academia Platónica. Pero no solamente con el renacimiento de la Academia Platónica, sino que también se relaciona y en ese espíritu ecléctico incorporan elementos aristotélicos, incorporan elementos pitagóricos, neopitagóricos en este caso, incorporan elementos también estoicos. Esto, ¿por qué lo digo? Es muy importante porque si alguna vez os animáis a leer este maravilloso texto, que son la traducción de los textos, ahora diremos cuáles son, os daréis cuenta que todo eso ha destilado, y si hacéis nuestro curso donde explicamos el neoplatonismo y todo eso, todo esto ha destilado, esto aquí se ve aquí, esa especie de síntesis filosófica, una síntesis filosófica de un espíritu que es muy egipcio, pero también es muy griego, y es muy neoplatónico, y es muy estoico, y es muy aristotélico. Es curiosísimo, es como una verdadera síntesis de conocimiento, de sabiduría y de imagen del mundo, que es lo importante. ¿Cuál es la cuestión? Vamos a ver por qué eligen a Hermes. Aparte de que ellos ven que Hermes es el equivalente al Tot de los egipcios, que fue el que inventó los jeroglíficos, la música, es decir, la arquitectura, toda la ciencia. Por cierto, casi la mayoría de las teogonías de las distintas civilizaciones tienen siempre una manera de decir, de hablar del origen divino de la sabiduría. La sabiduría es divina. Y hay siempre una deidad que es quien le enseña la civilización a los seres humanos. Y entonces esta es la figura que tenían los egipcios, y los griegos también tenían algo parecido, más envuelto en unos mitos bastante graciosos, por cierto, que relacionan a Hermes, al dios Hermes, con Apolo. Aquí lo tenemos, porque se cuenta, en la mitología griega, lo que nos cuenta de Hermes, pues es que era un niño muy listo, que era hijo de Maia y de Zeus, y que pues era listísimo y traviesísimo, y que se movía muchísimo, y jugaba con Apolo. Era su hermano, y eran como que estaban casi siempre juntos. Y en una de estas, pues le quiere hacer una trastada a Apolo, y Apolo, que estaba con sus vacas, porque todos eran ganaderos de cierta manera, pues estaba con sus vacas, le quita las vacas, las encierra en una cueva y se va a dormir. Y se hace como que no ha salido de allí. Bueno, aquí se llama el lío, tal, y pues claro, se siente fatal Apolo porque se lo ha dejado sin sus vacas. Y entonces, al entrar en esa cueva, Hermes, con las vacas, ve una tortuga. Coge la tortuga y con su caparazón se hace un instrumento que es como una especie de lira, no me atrevo a decirle lira, podría ser una lira quizá, no sé qué dice nuestro profe, un instrumento de cuerdas. Y entonces, después de esta historia, por supuesto Apolo se queja a su padre, le dice que barbaridad lo que ha hecho Hermes conmigo, tal, negocian, y al final Apolo le dice: yo te doy mis vacas, te doy además mi vara, que es el caduceo, te lo doy, pero tú me das la lira que has inventado. Y entonces, a cambio de la lira que le da Hermes, luego también hay una unión entre la música y
la sabiduría en ese sentido, todavía no era tan sabio Hermes, en esa unión pues ya son como casi inseparables, ¿no? Y bueno, luego viene la cuestión de que en todo el Olimpo, cuando ya madura Hermes, pues se hace el imprescindible comunicador entre los dioses, Zeus siempre lo llama, y los dioses y los hombres. Allí cuando hay un conflicto, hay algún problema, allí va Hermes con sus aladas sandalias y su sombrero también con alas, que está representadísimo, porque es una de las deidades más populares y más ricas en significado, ¿no? Entonces, en uno de los episodios es que, claro, pensemos que Apolo está relacionado con la unidad. La unidad es importantísima para lo que luego vamos a decir. Y entonces, él tenía esa vara, que se la da también, que es el caduceo, su vara de pastor, pero que era como un elemento mágico. Aquí era todo mágico, la lira era mágica y la vara que le da Apolo también es mágica. Y entonces, en una de estas, que ve Hermes que hay dos serpientes que están en lucha, están peleándose. Una se ataca a la otra. Entonces toma el caduceo y las dos serpientes se enrollan en torno al caduceo y se armonizan. Y entonces, a partir de ese momento, Hermes nota el valor de la unidad, una unidad que armoniza a los contrarios. Y ya tenemos ahí un numen importantísimo de lo que representa Hermes. Está por todos lados y creo que es uno de los... Bueno, he visto en internet hasta una especie de manga que sale a Hermes, una pinta de estos dibujos de cómics, ¿no? De los japoneses, que les gustan también a veces meter cosas extrañas de este tipo. Hay mangas de Pitágoras y cosas así. Y entonces pues sale un Hermes muy gracioso, pero por supuesto con sus sandalias aladas y con su caduceo, pues faltaría más, ¿no? Entonces, claro, es un elemento que yo quería ponerlo ahí porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos que se enrosquen los contrarios y se armonicen en todo nuestro mundo y en todos nosotros, en realidad. Porque nuestros grandes conflictos en la vida son que nos encontramos en mitad de una cosa y de la otra, ¿no? Y entonces usamos la lógica racional que hemos aprendido, que es excluyente, o una cosa o la otra. Y no nos han enseñado a usar la lógica inclusiva, la armonía por oposición. Es decir, buscar la armonía en las cosas, ¿no? ¿Por qué tienes que renunciar a una cosa o a la otra? No renuncia a ninguna, pero armonízalas. Eso es lo que no aprendemos, eso es lo que deberíamos aprender. Bien, entonces, digamos que esta figura, este símbolo, esta deidad, es la que va a presidir este inmenso trabajo, ese movimiento del hermetismo que tiene su punto álgido entre el segundo siglo antes de Cristo y el tercero después, pero de una extraordinaria influencia a lo largo de toda la Edad Media. Es increíble. El éxito es total. Tal es así que uno de los, creo que el libro, el segundo o el tercero que se imprimió en Italia, ¿cómo se llama? El impresor. Aldo Manuzio en Venecia, que es uno de los primeros editores, diríamos, se hicieron 14, 12 ediciones, porque venía con la fama de que eran unos escritos en unos textos, eran una sabiduría que venía de los antiguos egipcios. Y a usted le voy a imprimir yo el libro donde están las enseñanzas de los egipcios. Claro, lo malo es que luego en el siglo XVII, que empezó el empirismo racionalista y el aguafiesta, pues vino un señor que se llamaba Isaac Casaubon, que era un cura francés, que analiza esa lengua en que estaban escritos los textos herméticos y dice, de egipcio nada. Esto es el griego de los primeros siglos del cristianismo. Y además aquí hay cosas escritas que parecen escritas por cristianos.
total, le quitaron fama y ya nadie se acordó de los textos herméticos. Pero es tan tremendo esto que, a pesar de eso, en la Edad Media hay hermética árabe, hay hermética cristiano, hay herméticos persas, es decir, cada civilización, cada cultura quisieron conocer estos textos, quisieron conocer la sabiduría de los egipcios, ¿no? Evidentemente no se había escrito en tiempos de Tutankamón, por poner a uno, ¿no? No, ni siquiera de Ramsés II, ni de Seti I, estaban escritos en esa época, la época helenística, pero quienes lo escriben se ve claramente que son egipcios. Uno de los elementos donde se ha visto, o sea, eso ha tardado en que la gente reconozca, digo, los estudiosos, los exégetas, ha tardado el que reconozcan la huella egipcia real. ¿Dónde se descubrió? Pues se descubrió en el primer tratado. Esto que ponemos aquí, textos herméticos, es más general, pero en realidad el nombre con el que se conocía en Aldo Manucci y compañía era el corpus hermeticum, ¿no? Como un cuerpo de conjunto de escritos, muy variopintos y de distintas épocas, que han tenido, pues bueno, yo para qué voy a hablar de esa historia porque es un poco pesada, ¿no? Pero en definitiva se buscaba dónde estaban las huellas de los egipcios. Si esto lo escribieron los griegos, esto es una cosa de los griegos. Entonces ya había cristianos, pues también habrán escrito los cristianos. Es decir, un poco como que se había devaluado, ¿no? Pero en los últimos años sí ha habido ciertas investigaciones más serias, buscando cosas, y una de ellas, pues os lo voy a decir, y es que el primer tratado, porque estos son varios tratados, el primero de todos se llama Poimander o Pimander, según se dice de las dos maneras, ¿no? ¿Qué es esto de Poimander? Pues Poimander es una palabra que los filólogos, por ejemplo Peter Kingsley, que es un personaje muy interesante o estudioso de estas cosas, pues lo buscan las doctrinas egipcias antiguas y dice que viene de Peimentere, que significaría la comprensión de Ra o la inteligencia de Ra. ¿Quién era la inteligencia de Ra? Que ya lo he dicho antes, seguramente se habrá olvidado. Tot. ¿Qué era Tot? La deidad de la sabiduría, equivalente de Hermes. Es decir, que que está hablando en este primer tratado, que se titula Poimander, que le dice yo soy Poimander, pues claro, ahí había algunos que dijeron que Poimander venía del hebreo, de no sé qué, pero este estudio filológico que hace Kingsley queda claro que estamos ante una referencia egipcia clara. ¿Otra referencia egipcia cuál es? Pues el caso de que se llama Trimegisto, Hermes Trimegisto, es decir, 3 veces grande. Megistos, 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 3 veces muy grande. Ese era el título con el que se invocaba a Tot. Tot, el 3 veces grande. Ya bastante coincidencia, ¿no? Sobre todo porque el culto a Tot es de los más antiguos en Egipto, ¿no? Es decir, que aunque se había escrito en ese momento, es decir, tú escribes con la lengua que en ese momento tienes, con los medios de que dispones, pero eso no te impide que estés mirando un texto de mucho antes, que te estás dando cuenta de que ya no hay nadie que lo entienda. Que eso yo a veces lo pienso de lo que va a pasar en nuestra sociedad, ¿eh? Como sigamos así. Es decir, como no leemos casi nada, como estamos distraídos todo el día con todos los aparatitos que tenemos, como incluso ya se está estudiando los efectos cognitivos de las nuevas técnicas de comunicación, etcétera, ya tenemos la comprensión lectora que teníamos antes, ya no se tiene. Eso se sabe ya. El tema, el uso de las tablets, de los ordenadores, nos impide comprender en profundidad ciertos elementos abstractos. Y cuanto más abstracto, más difícil. Nosotros vamos a lo concretito, a lo simple, sencillito, sota caballo y rey, ya está. Pero cuando algo es complejo, cuando algo tiene
unos significados no evidentes, cuando hay sugerencias y tienes que comprender, tienes que hacer relaciones para entender eso, amigo, eso ya decimos, esto no lo entiendo. Pero antiguamente, la gente tenía más ganas de saber, ¿no? Pero ahora no tenemos ganas de saber, porque como lo tenemos todo a nuestra disposición, en teoría, todo lo tenemos a un tiro de clic, no nos esforzamos. Entonces cabe la posibilidad que, de hecho, nosotros en Nueva Acrópolis nos dedicamos mucho a eso. Somos bastante hermeneutas o hermenéuticos. Es decir, ayudamos a hacer más fácil aquello que entendemos que es difícil. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que estas sabidurías tan elevadas lleguen a todo el mundo. Y somos conscientes de que ahora, si lo entienden, si ya les cuesta trabajo a los grandes especialistas entenderlo, imaginaos a alguna persona que va andando por la calle, pues menos, ¿no? Entonces es necesaria esa labor de comunicación. Y esa labor evidentemente es hermética, porque si de algo sabe Hermes es de comunicar. Imaginaos que va a darle el mensaje de Zeus, que es el señor del cielo, del éter, a un Mindundi que está por allí, por el sur, y tiene que lo entienda. Lo tiene que entender el que está allí, el mensaje que le están dando. O cuando está intentando parar una guerra, que lo ha intentado muchas veces, o el conflicto entre Hades y Deméter, cuando Hades rapta a Perséfone. ¿A quién mandan para que aclare la cosa allí y negocie? Pues a Hermes, ¿no? Es el momento de ese comunicador enorme. Entonces, ¿qué comunican esta gente? Vamos a ir ya a los textos. Como he dicho antes, el primer tratado es el de Poemander, cuando hay ahí los dramatis personae, que hay varios personajes, pero el más destacado es Hermes Trismegisto y su hijo Tat. Son muchos diálogos, además son diálogos como muy, uno de ellos, bueno, algunos son muy entrañables, porque el hijo le dice al padre, pero padre, por favor, si tú me estás diciendo, porque el padre le habla, claro, como la mente, como el no sé qué, se le presentó la mente divina y entonces le dijo, tú ya no eres el que eras, tú ya eres otro. Son como iniciaciones, son como también a veces son como grandes visiones metafísicas que te han puesto en contacto con el fuego que está en el corazón del mundo. Es unas cosas bellísimas y claro, todo eso se lo cuenta al niño, al hijo, y el hijo le dice, pero bueno padre, ¿qué me estás diciendo? Que ya no eres mi padre. Como diciendo, yo en realidad estoy hablando a tu alma, estoy hablando a tu pensamiento, a tu intelecto, y el otro se revuelve como diciendo, ¿por qué? Porque son como diálogos muy, muy bellos. Es muy variado todos los tratados, ¿no? Pensemos que cuando estamos hablando de uno de el corpus hermético propiamente, que es el primero que se descubre, el primero que se difunde, estamos hablando de, no quiero equivocarme, de 17 tratados, unos más largos, otros más cortos. Los temas, pues os lo voy a decir porque son como muy evocadores, ¿no? El primero, el de Poemander, pues habla de la cosmogénesis, cómo surge el universo, cómo es el universo al principio, es un universo mental, es un universo invisible y luego se hace visible, cómo surge el ser humano, cómo hay varios tipos de seres humanos, hay los seres humanos que se dejan llevar solo por el cuerpo, solo por los sentidos, solo por las emociones, y como mucho razonan, pero no van más allá, pero luego hay otros que no se satisfacen con solamente las emociones, solamente la parte física, solamente con lo racional, y quieren ir más allá, y cómo hay que tratarlos a uno y cómo hay que tratarlos a otro. Otro, por ejemplo, las consecuencias de la libertad, porque dice también que uno elige la vida que quiere llevar, ¿no? ¿Cuál es la libertad? La libertad es elegir la vida que quieres llevar. Está bien, ¿no? Luego, pues hay muchas como arengas, ¿no? Como ahora te voy a decir lo que debes de hacer. Y siempre es, como dicen los comentaristas, que es muy piadoso. Es todo piadoso, pero a mí lo que me impresiona es
que es muy piadoso pero no es religioso. Le han querido colgar el San Benito de esto es un texto religioso, esto es que había una comunidad religiosa de los hermetistas, y no hay por dónde cogerlo, no es un texto religioso, es un texto filosófico, pero que apunta a algo que apuntaban también los presocráticos. Es el famoso Gen Kai Pan, lo uno y todo. En eso se resume todo. O sea, queremos saber qué es el mundo, qué somos nosotros, lo uno y todo. Nosotros somos también lo uno, porque nosotros nos pensamos a nosotros mismos como individuos, pero a la vez reconocemos la multiplicidad en nosotros, porque tenemos eso, las emociones, los sentimientos, todos los requerimientos, pero somos capaces de reconocernos unitariamente, como decir yo soy, y a la vez nos reconocemos como multitudinarios, ¿no? Es decir, somos muchos yo. Bueno, pues así es también. Nosotros somos así porque, como dicen también, somos una imagen del mundo. Entonces es una filosofía que nos muy unitarista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, va todo hacia un origen común, todo viene de lo mismo, viene de lo uno y va hacia lo uno. Por lo tanto, podríamos decir, que es una de las conclusiones que sacan los herméticos, los textos herméticos, es que la unificación humana es una manera de seguir el ritmo del cosmos. Todo aquello que uniese a las personas, por ejemplo, podríamos decir, aplicándolo ya a nuestro mundo, lo que uniera a las personas sería mejor que lo que separara a las personas, ¿no? Porque es como aplicar un arquetipo que es la armonía que rige el universo. Así por la buena lo dicen, ¿eh? Luego, por ejemplo, otro tema es el movimiento. Habla de lo divino, las distintas maneras de entender lo divino, pero vuelvo a decir, no, por eso se le dice, estos son, no sé, lo han entendido los musulmanes, lo han entendido los cristianos, lo han entendido los persas, lo han entendido todos, porque les habla a eso que tenemos nosotros que nos quiere llevar más lejos, ¿no? Y más arriba. Hay otro muy interesante, el Tratado Sexto sobre el bien. Aquí, por supuesto, se encuentran influencias de Platón, influencias de los neoplatónicos. Todo, claro, pero yo no es que sean influencias de Platón, es que Platón pensaba como ellos, ¿no? De hecho, el mito de la caverna de Platón lo podemos comparar con la salida del alma a la luz del día, en el libro de los muertos, egipcio. Es lo mismo, la salida del alma a la luz del día son las fases que enseñan, son periodos, y que Platón también las pone las fases en la salida de la caverna, ¿no? Hay mucho de Egipto en la filosofía platónica, entonces es normal que antes decían, claro, como ya tenían metida en la cabeza que esto no era de los egipcios, pensaban, esto es de Platón, pero es que Platón también había aprendido de los egipcios, es que Platón había estado un montón de años en los templos de Heliópolis. Es decir, que es algo muy piadoso, pero al mismo tiempo muy filosófico. Otro de los... Bueno, hay una cosa muy interesante, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Cuando había esta discusión sobre si estos textos eran o no eran egipcios, aparece en 1945, que es bastante tarde, ¿no? En el Alto Egipto, en Nag Hammadi, metido en una tinaja, eso es impresionante, ¿eh? Cómo se aparece de golpe, eran unos cabreros, estaban buscando para hacer agujeros para hacer estiércol. Y se llevaron un sofocón porque vieron una tinaja. El sofocón fue cuando se dieron cuenta que lo que había en la tinaja no era un tesoro, sino unos papeles, que eran estos textos. Y dieron 40 vueltas. La historia de los textos de Nag Hammadi es increíble, ¿eh? Fueron de mano en mano, nadie le quería aquello traducirlo, estaban en una lengua incomprensible, qué sé yo,
Y al final, la primera edición en español es en 1997 y la primera en inglés en el 77, 20 años antes. Estamos un poco retrasados, ¿no? En alguna cosa. Entonces, hay ahí varios discursos, también ahí se nota la influencia del gnosticismo, que es un capítulo aparte también, mucha más referencia cristiana, menos referencia egipcia, pero hay un tratado que se llama El discurso de la Ogdoada y la Enéada. Es decir, algo relacionado con los números. Habla de la Hebdómada, que es el 7, la Ogdoada, el 8, y la Enéada, el 9. Aunque la meta, evidentemente, es la década. Y entonces, dentro de eso que tiene una clave pitagórica clarísima, pues viene dado con una especie de visión. Y se narra cómo Tat, siempre el maestro Hermes y su hijo Tat, le va mostrando esos misterios interiores. Entonces se habla de misterios, se habla de iniciación, se habla de algo que tiene que comprender, que ha llegado el momento, que ya está suficientemente purificado, y entonces hacen alusión a un conocimiento esotérico con ese, es decir, oculto, no tiene acceso cualquiera, que requiere una purificación previa, requiere haberse liberado de una serie de dependencias que el ser humano tiene, pues con su mundo psíquico, con su mundo físico, etc. Entonces, en esos momentos es cuando, entonces, es muy impresionante porque es como una escena en la que un gran ser le dice a otro: tú ya estás preparado y ahora te voy a dejar que entiendas y que comprendas. Bien. Otro texto muy interesante también es el que se llama el Asclepios, que también tiene 3 partes. Bueno, todo esto es para haceros ver que tenemos, que hay bastantes textos herméticos, todos están resumidos aquí. Aquí está el Asclepios, aquí está el de Nag Hammadi, y está también el corpus hermético. Quizá lo que se considera más auténtico está aquí. Y también hay otra cosa muy interesante, también descubierta en Armenia, que eran como una especie de síntesis, deben ser los apuntes de alguien, pienso yo, ¿no? Alguien que está recibiendo unas instrucciones y toma unos apuntes así como esquemáticos. Eso también está aquí. ¿Cuáles serían? Voy a dar una visión general de estos puntos y luego quiero llegar también a algo que nos aporta hoy por hoy, en el momento actual. Bueno, ya hemos hablado de lo importante que es el paradigma de la creación de lo uno, es decir, cómo todo surge de lo uno y cómo Dios está en todo. Es decir, Dios no está allá y los pobres desgraciados aquí esperando que se pongan contentos o tristes con nosotros, sino que todos nosotros somos Dios. Todo. No puede ser más que uno, Dios. Y si es uno, está en todo. Por eso el pan Toon también es Dios en todo, por otra parte, ¿no? Entonces, ¿cómo surge ese Dios? No lo podemos saber, es un secreto. Es decir, ¿de dónde viene Dios? Es inefable, no lo podemos saber. Nosotros podemos reconocerlo, eso sí. Entonces la palabra reconocer aparece muy a menudo en el corpus hermético. Está fuera del espacio-tiempo, pero al mismo tiempo es el origen del espacio-tiempo. Está fuera de la multiplicidad de los seres, pero al mismo tiempo está en ella. Otro punto importante es el hecho de, en nuestro esquema mental, una cosa puede ser ella misma y la contraria. También dicen los estudiosos que estas lógicas, que Aristóteles, por ejemplo, se escandalizaba con eso, ¿cómo una cosa no puede ser la contraria? Es lo de la coincidencia opositorum que dijeron después, ¿no? La coincidencia de los opuestos. Pueden coincidir los opuestos. Una cosa puede ser al mismo tiempo buena y mala. Depende de dónde, de qué. Es decir, que es difícil marcar los absolutos, por otra parte. Entonces, otro elemento importante es la idea
del ser humano interior, o sea, lo interior y lo exterior. Por eso decíamos, la enseñanza esotérica secreta es la interna, la que no se le da a todo el mundo si no está suficientemente purificado, y luego está la otra, la externa, que se le imparte al resto, a todo el mundo. Esto vino muy bien, el que tuviesen este hábito, porque no he dicho nada de los herméticas técnicos, como le llaman también, que antes incluso de que se dieran estos textos filosóficos, se había hecho la transmisión científica por parte de los egipcios, por los manuscritos o los documentos que luego derivaron en los tratados alquímicos y también mágicos y también astrológicos. Es decir, la astrología, la magia y la alquimia en la parte científica fueron también fruto de una transposición, ¿no? Desde los egipcios a los griegos, y el origen de la alquimia viene de la alquimia egipcia. Ellos sí tenían una ciencia de los metales, de la composición, de fabricación de todas esas cosas que fabricaban los alquimistas, es decir, todo lo que luego fue la química, que para ellos ya era una química, evidentemente, ¿no? Y entonces, en este sentido de lo interior y lo exterior, también está el que la naturaleza, el mundo visible, lo visible en realidad te está hablando de lo invisible. Y aquí es donde vamos nosotros a las proyecciones herméticas hoy en día, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían? Pues hay, de alguna manera, lo que ahora llaman los científicos, bueno, Edgar Morin sobre todo, el paradigma de la complejidad, ¿no? Es decir, la sociedad, la naturaleza, los seres humanos, son complejos, son múltiples. O sea, incluso esta idea de los opuestos, es decir, el orden y el desorden están como en una dialéctica permanente en todo nuestro universo. Y si nos ponemos a pensar, también en nosotros. Hay en nosotros orden, pero también hay desorden. Y nuestra lucha vital es entre el orden y el desorden. ¿Quién pone orden aquí, no? ¿Quién pone, desde dónde lo pone y para qué lo pone? De todo esto se trata también, el hecho de que somos autónomos, multidimensionales y dependientes de una educación, una cultura, una sociedad, nuestros propios genes. Todo eso lo tenemos que integrar en nosotros. Eso no es ser complejo, eso es ser complejísimo, complicadísimo incluso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues claro, la única salida es llegar a la individuación que diría Jung, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lidiar con esa complejidad nuestra? Tendremos que unificarlo, ¿no? Y esa toma de conciencia de la complejidad del mundo también nos va a llevar a la necesidad de la unidad para el mundo. Otro tema hermético, que es también las funciones que desarrolla, y es la relación visible-invisible. Y la relación visible-invisible lo que ha llevado a reivindicar el papel de la imaginación y del pensamiento simbólico, es decir, la importancia que tienen para el mundo mental humano los significados, hasta el punto de que cuando nosotros nos comunicamos, en realidad comunicamos significados. No es lo que decimos, es lo que estamos queriendo decir, pero no decimos. Eso es una de las maneras. Y otra de las maneras, lo que es importante para nosotros es lo que tiene significado para nosotros. ¿Cómo se puede cambiar una sociedad? Cambiando también los significados, incluso buscando símbolos y mitos que sean operativos, buscando nuevos significados. Cambian los significados, cambian las humanidades, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la reivindicación del pensamiento simbólico y la reivindicación del pensamiento mítico, no en oposición con el pensamiento racional, sino complementario con el pensamiento racional. La complementariedad es una manera de integrar los contrarios. Ahora es algo que lleva a muchísimos ámbitos del conocimiento y de la búsqueda, ¿no? Todos inspirados con ese tono hermético, que es propio del hermetismo precisamente. El diseño
del mundo imaginal, ¿no? El mundo imaginal. Y la importancia que tienen las propias imágenes. Es curioso, pero el mundo de la alquimia es esencial ahí. Cualquier libro de alquimia que uno vea, lo primero que le llama la atención son las imágenes, porque no usan muchas veces las palabras, sino que se comunican a través de imágenes. Y esas imágenes, a su vez, se renuevan permanentemente, porque otra de las cosas que también lo que nos demuestra el mundo complejo es que el mundo no es estático, está en constante cambio. Entonces, o bien nos acomodamos y pensamos, nos representamos un mundo completamente estático y el mundo nos lleva, porque no es estático, o nos armonizamos con esa dinámica de cambio y de transformación continua de todo lo que nos rodea, que es lo que rige las leyes del cosmos, y somos nosotros también así. Entonces estamos en armonía con ese universo que cambia. Y esto es muy importante porque ahora, hablando de lo del progreso del otro día, pues decíamos que uno de los grandes problemas, dicen los estudiosos que están ahora analizando el futuro de la humanidad, que desde luego de bonito no tiene nada, pues dicen que el gran problema es que no somos capaces de pensar de una manera diferente a como pensamos. O sea, que nos hemos como enquistado, ¿no? Y no dejamos, no pensamos en la posibilidad de que se puede pensar de otra manera y vivir de otra manera. Nos hemos apegado tanto a una manera de pensar y una manera de vivir que esa es nuestra perdición, porque el mundo va por otro lado, ¿no? Entonces nos vamos a llevar una sorpresa cuando veamos que a pesar de todo nuestro apego no lo hemos conseguido y vamos a tener que desprendernos de muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante la idea de estar como abiertos, ¿no? Es como, a mí me da la sensación cuando leo todas estas cosas que darle la importancia a la imaginación, darle más importancia a la creatividad, darle más importancia al arte. El arte debería de estar en todas nuestras vidas. Todos debemos de ser un poco artistas, porque le está faltando a nuestra personalidad el desarrollar la creatividad, la imaginación, el poner formas a las ideas, a los pensamientos, fabricar significado. Todo eso es importantísimo y sin embargo en nuestra sociedad, como decía Hegel, él ha decretado la muerte del arte porque el arte es una mercancía más. Entonces tú pintas si ganas, si no ganas pues no pintas, o sí, lo guardas y dices tú qué desgraciado soy. Pero el hecho de construir, de hacer del arte, pues esa reforma de la educación sería importantísima ahora mismo, para que se le diera importancia a todas las cualidades del alma, ¿no? La conversión hacia el alma que dice Giovanni Reale, ¿no? Que recomendaba el propio Sócrates en el Fedón cuando estaba a punto de morir, y explica lo importante que es ocuparse del alma. Claro, solo decimos ahora hay que ocuparse del alma y la gente dice, ¿cómo? ¿Tú de dónde sales, no? ¿Cómo que tienes alma? Pues sí, señor, tengo alma. Mejor dicho, tengo un cuerpo. Otra cuestión importante, y ya con esto voy a terminar, es que ¿a qué nos lleva esa idea de unidad? Pues a muchísimo más o menos egocentrismo, es decir, mucho más altruismo, porque uno se comprende a uno mismo y a la vez que se comprende a sí mismo, como está en un mundo complejo y además donde somos muchos, yo comprendo a los otros también, aunque no sean iguales que yo. No soy yo el centro del universo. Entonces, en ese sentido también esta idea de buscar algo, de buscar nuevas ideas, eso de hacer nuevas combinaciones. Yo me quedaría con esa fórmula, ¿no? Y luego la armonía, buscar la armonía, por eso el caduceo es muy evocador, ¿no? Pero sobre todo es evocador porque antes esas serpientes estaban enfrentadas, se estaban peleando. Pero, ¿qué hace ese centro, ¿no? Ese centro que es también una elevación, porque es un centro que se eleva, tiene alas, ¿no? Un centro que va hacia arriba, pues consigue armonizar.
Y eso es lo que yo quería decir. No sé si queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición, encantada.